Ya, vamos a ver, esta clase es muy cortita, la vamos a hacer rápida, pero sí les recomiendo el tema número 4, es un tema muy importante, y quisiera que les invito a que no falten porque ahí ustedes van a entender la esencia de lo que es la urología. Y ese tema vamos a ir despacio, o sea, como el tema número 3 es el tema número 2, el tema número 3 es corto. Entonces voy a adelantar los conceptos base que luego vamos a ir desarrollando cuando avancemos el tema número 4. O sea, de buen tanto vamos a avanzar en la próxima clase y la siguiente clase terminamos. El tema número 4 lo vamos a dar en 2 clases. ¿Ya? Bien. Vamos a hablar de la instrumentación urológica. El urólogo, jóvenes, lógicamente desde que comenzamos nosotros a trabajar, la urología fue la niña bonita de la medicina. ¿Por qué razón? Porque el urólogo fue de los primeros en entrar dentro del cuerpo humano. ¿Y gracias a qué? Al cistoscopio. El primer cistoscopio, oiga, nada cuesta borrar, ¿no? El primer cistoscopio funcionaba a batería y lógicamente con eso se logró entrar dentro por la uretra y llegar a vejiga. Pero lógicamente ya con la Primera Guerra Mundial comenzaron, y con el conocimiento del sonar, se conoció luego la fibra óptica, y de ahí fue prácticamente desarrollándose todos los instrumentos, y la niña bonita fue la urología. ¿Por qué? Porque también el primer ecógrafo se utilizó en obstetricia, pero luego fue utilizado en urología gracias a que la vejiga contiene algo, que es la orina. Y en obstetricia el feto está rodeado de líquido amniótico, ¿no es cierto? Entonces, la ecografía, voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es el principio de la ecografía? ¿Ustedes saben cómo se descubrió la ecografía? Gracias a un bichito que anda volando nocturno, que vuela y tiene así la orejota. Exactamente, gracias al murciélago. No todos los murciélagos ven, algunos son ciegos, y vuelan y emiten chillidos agudo, van sonido. Si el sonido no retorna, quiere decir que puede seguir volando, pero si retorna, quiere decir que hay alguna cosa con la cual chocar. Entonces, gracias a eso fue descubierto el sonar para que los submarinos viajen por debajo del agua. ¿Y quién no va a haber uno que va a estar volanteando los submarinos debajo del mar? ¿Cierto? Entonces, utilizó el sonar. Y gracias al sonar ya fue empleado en medicina, primeramente en obstetricia, y ya nomás se utilizó en urología. Y bueno, esto luego vamos a ir hablando de a poquito. Entonces, al entrar por el cistoscopio, conocer la uretra y conocer la vejiga, y conocer ya la fibra óptica que fue ya perfeccionada en la Segunda Guerra Mundial, entonces, pongan Nacho, ponme vamos para allí. A mí me da la 11, esta es la 11. Claro, lo que pasa es que nosotros estábamos yendo a... Bien, entonces, una vez que nos entramos adentro de la vejiga, se fue descubriendo otros aparatos para vigilar la vía urinaria. Y ustedes saben cómo se descubrió la radiografía, los rayos X. ¿Cómo se
se quemó, ¿no es cierto? Una quemadura y se fue. Entonces también se utilizaron los rayos X y ahí con eso comenzó la medicina. Y lógicamente vamos a hablar un poquito también de esto. Antes el urólogo era todólogo. El urólogo hacía todo lo de los riñones, de la vía urinaria, era el único que dominaba. Pero con el descubrimiento del cistoscopio y al entrar en la vía urinaria, el conocimiento fue creciendo rápidamente y el urólogo se dio cuenta de que era mucho conocimiento que no podía abarcar y se dividió en urología y nefrología, y al nefrólogo le dejaron la parte clínica, que vaya por la parte clínica, y el urólogo se dedicó solamente a la parte quirúrgica del riñón. Y el urólogo vio que había tanto cáncer en la vía urinaria que dentro de la urología se dividió y existió la urooncología. Después se vio que en los niños la urología, pese a tener el mismo cuerpo, tener riñones, tener lo que ustedes quieran, igual que en el adulto, pero la fisiología es tan diferente en los niños que se dividió la urología en uropediatría. Pero después el conocimiento seguía grandes pasos y se vio que en la mujer el piso pélvico descendía y había tanta sintomatología en la mujer por descenso de la vejiga y una serie de consecuencias que se dividió la urología en uroginecología y seguía el conocimiento y quien abarca poco aprieta. Entonces se vio que al ver y al estudiarse minuciosamente los órganos sexuales en el hombre y los problemas sexuales, las impotencias sexuales, en fin, la serie de problemas que acarrea algo tan importante en la calidad de vida del hombre que es el sexo, igual que en la mujer. Entonces se dividió la urología en andrología. Entonces, si ustedes se van, y además se vio que el urólogo vio una serie de pacientes enfermos con patología neurológica y vio que la vejiga enferma secundaria a una patología neurológica era compleja de manejar, que exigía estudio, y el urólogo también se dividió en esa otra especialidad, ¿entienden? Entonces, si ustedes se dan cuenta, en un ratito les dije cómo la urología abarcó tanto conocimiento que en otros países existe un uroginecólogo que hace solamente uroginecología. En el Brasil es urooncología. Todo lo que es cáncer van directamente a un hospital y son especialistas solamente en esa área, nada más. En cambio acá en Bolivia es difícil. Quien quiera dedicarse, imagínense que yo solamente me dedique a la impotencia sexual, o sea, a la andrología. Me muero de hambre, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque primeramente nuestro sistema de salud y nuestra forma de ser del boliviano no está para que yo me dedique solamente a esa rama. Entonces nosotros abarcamos una serie de especialidades, de subespecialidades de la urología, y por supuesto que nos capacitamos yendo a congresos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo dedicarse a una sola cosa, a una sola especialidad o una sola subespecialidad, que a varias subespecialidades. Ustedes me entienden. Por eso los congresos uno va y se capacita y trae conocimientos nuevos, ¿no es cierto? Y hoy en día, ya nosotros, yo que me crié con la cirugía abierta en el Hospital San Juan de Dios, y todavía sigo operando cirugías abiertas, que es mi fuerte, pero de aquí a poco se va a acabar la cirugía abierta. Todo va a ser por vía endoscópica. Ya estamos operando próstatas por vía endoscópica. Ya no operamos cálculos, entramos todo por vía endoscópica a sacar cálculos. ¿Entienden? Y la laparoscopía urológica ya está en boga. Entonces, lo que se quiere hoy en día es que nuestro paciente recupere rápidamente, y la vida tan agitada que llevamos hace que las empresas
busquen este tipo de especialistas y los contraten. ¿Por qué? Porque quieren a su personal trabajando. Hoy día yo le opero a esta señorita, tiene una piedra, un cólico o un cálculo ureteral. Me entro por un ureteroscopio, lo opero hoy día en la noche, mañana está trabajando en su casa tranquilamente o en su oficina. Le dejo un doble J y se acabó. Entro con el láser y hacemos maravillas. Ya van a ver, todas estas imágenes se las voy a mostrar. Entonces, todo ha ido avanzando y ha ido creciendo. Y les voy a hacer un relato de a poquito. Por ejemplo, acá, en cuanto a la instrumentación neurológica, nosotros utilizamos de acuerdo a su uso. Se clasifican en instrumentos diagnósticos y en instrumentos terapéuticos. Según su constitución, van a haber blandos, semirrígidos y rígidos. Eso se los voy a mostrar, por supuesto, cuando hagamos nuestras prácticas allá arriba. Las funciones de los instrumentos urológicos: hay función evacuadora, como la sonda Foley, instiladora. La sonda Foley instiladora, ¿qué quiere decir? Que cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un paciente con una tuberculosis urinaria, para instilar yo meto BCG a la vejiga, o tenemos pacientes con cáncer de vejiga, metemos BCG a la vejiga. Dilatadora, nosotros hacemos dilataciones uretrales tanto en hombres como en mujeres. Y exploradora, nosotros introducimos instrumentos urológicos, una serie de catéteres para ver y hacer un diagnósticos puntuales, principalmente de tumores, cálculos, en fin, una serie de que vamos a ir, todo esto lo vamos a ir viendo, jóvenes, ¿no? Y la operadora, que es el cistoscopio y el receptoscopio. ¿Cuál es la escala? Esto me interesa. La escala de Charriel o francesa, o quiere decir French. El French es 1/3 de milímetro. Quiere decir, por ejemplo, la sonda Foley, ya. Esta sonda Foley es número 18 French. Ustedes 18 dividen entre 3, porque es 1/3. 3 por 6, 18. ¿Cuánto mide esta sonda del calibre? 6 milímetros. Las sondas siempre van de 2 en 2. Van desde la sonda Foley número 6, 8, 10, 12, 14, la 16, la 18, la 20, 22, 24 y 28. No hay 26. Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, una sonda número 20, no es 21, es número 20, va a ser 6 puntos y algo, ¿no es cierto? Entonces, tal vez les pregunte esto en el examen, pero manejen ustedes apréndanse esta escala de Charriel o French. No esta, porque el Benedict ustedes se los voy a mostrar, pero ustedes nunca van a utilizar el Benedict a no ser que sean urólogos. No creo que las mujercitas se inclinen por esa especialidad, ¿cierto? Y las sondas que tienen luz y las mujeres no las tienen, o sea, toda sonda tiene una luz. ¿Por qué? Porque sale orina a través de ella, ¿verdad? ¿Qué utilizamos nosotros hoy en día para colocar una sonda? Utilizamos la silocaína en jalea. Silocaína en jalea. ¿Cuáles son las propiedades? Es anestésica, es lubricante, es hidrosoluble, es estéril, y la jalea es ideal para estos procederes. ¿Por qué? Porque colocar una sonda antes, jóvenes, no existía. Cuando yo estaba haciendo la especialidad y era estudiante como ustedes, no existía la lidocaína en jalea. Lo hacíamos a puro vaselina líquida, pero la vaselina no es buena. Nos la batíamos, sí, pero lógicamente con la silocaína cambió la vida del urólogo, porque tiene todas estas propiedades. Nosotros colocamos la silocaína, eso, yo les voy a enseñar a colocar sonda uretral. Toditos van a ver y vamos a colocar sonda uretral aquí arriba en la sala de simulación. Esto va como una clase práctica. Entonces, eso lo vamos a ver con un muñequito, vamos a ver todo, eso no se preocupe. Pero, ¿cómo se esterilizan los instrumentos urológicos?
Primeramente, todo aparato que se utiliza se lava con jabón o detergente, lo limpia, se lo seca y luego entra una clave, pero dependiendo qué tipo de instrumento tenemos. ¿Por qué? Porque algunos tienen fibra óptica, entonces no lo van a meter ustedes a hervir un aparato, entonces eso cuesta caro, ¿cierto? La ebullición utilizamos en cierto tipo de instrumentos, ¿no? Y siempre estos tipos, por ejemplo, el cistoscopio, el receptoscopio, nosotros utilizamos el Zaire, que antes de la cirugía lo dejamos ahí en una especie de charola y lo dejamos rebojando por lo menos una media hora para que el aparato esté estéril. Sacamos, lavamos con suero, bastante suero fisiológico, porque es un irritante y luego nosotros lo utilizamos para la cirugía. ¿Qué tipo de sondas tenemos? Todo esto se los voy a mostrar. Tenemos la sonda de Nelaton, la sonda acodada para prostáticos, sonda de Tinam, sonda polidedosis de rama, la sonda Philips, también se los voy a mostrar, las bujías dilatadoras, la exploradora de bolas, todo esto manejamos nosotros los urólogos para entrar a la vía urinaria, para entrar por la uretra hacia el cistoscopio. Las sondas acodadas y de Nelaton, fíjense, son estas. Estas no tienen, estas son sondas semirrígidas, estas no tienen este aparatito para inflar el balón, porque no tienen balón, ¿entienden? Y este aparatito, esta acodada, y esta también es acodada, facilita la entrada hacia la vejiga. ¿Ya? Todas estas tienen un huequito acá, tienen un hueco, entonces cuando nosotros vamos introduciendo previa colocación de lidocaína, siempre la uretra se estira para colocarla. Tienen que estirar la uretra para introducir la sonda. Y como tiene un hueco, una vez que llega a la vejiga, comienza a salir la orina y ustedes saben que está en vejiga, ¿cierto? Esto lo vamos a practicar. Las sondas de balón o la Foley, fíjense que son diferentes. Tenemos de 3 vías cuando hacemos cirugía de próstata y tenemos estas 2 vías cuando tenemos pacientes con retenciones urinarias y queremos evacuar una vejiga. Estas son de fina, esta es otra siliconada, es una sonda bastante fina que también yo la tengo y se las voy a mostrar. Y vamos a ver que este balón es el balón de autorretención. Una vez nosotros colocamos, introducimos la sonda a través de este aparatito, introducimos 10 cc de suero fisiológico para que se infle el balón dentro de la vejiga, y este balón inflado dentro de la vejiga impide que la sonda se salga. Ustedes van a ver que las enfermeras siempre le ponen sonda y le ponen su tela aquí a la sonda para que esté fija. No tiene razón de ser. ¿Por qué? Porque por esto la sonda no se la saca. La verdad, son los diferentes, también tienen diferentes números, siempre en escala French, siempre en escala French. ¿Para qué sirve esta sonda de 3 vías? Por acá se infla el balón, por este tubito del medio sale el líquido. ¿Por qué? Porque cuando operamos próstata, la cirugía de próstata es una cirugía muy sangrante. Entonces, por este suero que está acodado, introducimos suero fisiológico, entra a la vejiga, lava la vejiga y vuelve a salir por este aparato acá, hasta que el primer día, nosotros, primero o segundo día, entra suero fisiológico y sale constantemente, hasta que el segundo día se estabiliza el paciente, se forma un coágulo para desangrar y va el proceso de recuperación que dura más o menos 7 días. También eso se los voy a mostrar. La sonda Philips con latiguillo conductor, ¿para qué sirve? Fíjense. Esta es una sonda Philips que nos sirve, fíjense acá, este es el macho y esta es la hembra. Esta es una sondita especial que solamente es uso exclusivo del urólogo. Existe mucho paciente con estenosis de uretra, o sea, la luz de la uretra disminuye, y es lo más molestoso para el urólogo, para cualquier profesional, bregar con uretras estenosadas. Entonces hay que tener mucho cuidado de manejar la uretra. Entonces, para no dañar, lubricamos bien la uretra y nosotros introducimos, esta es una sonda bien finita que por cualquier huequito esto entra y llega a la vejiga. Llegamos a la vejiga
Y fíjense, aquí tiene una tuerca donde esto nosotros introducimos acá y lo enroscamos. Se enrosca y esto, como ya está esta punta en la vejiga, nosotros empujamos el camino y ya está hecho. Empujamos y todo este sector que es más grueso dejamos en la uretra. Todo esto se enrosca en la vejiga. Dejamos una media hora, una hora, luego sacamos, no completamente, sacamos, desentornillamos esto, buscamos una sonda porque son de diferente calibre, de diferente número, otra vez atornillamos y otra vez introducimos y así vamos dilatando y dilatando la uretra, que es un proceso que se repite generalmente al comienzo cada semana, luego cada 15 días, luego cada 3 semanas, hasta que la uretra tome el aspecto de la piel de la mano y queda dilatada. Es un proceso largo que uno tiene que estar realizando con los pacientes. Pero esta sonda Philips es una maravilla que fue creada y que prácticamente solucionó la vida del urólogo en cuanto se refiere a esa patología tan molestosa como es la estenosis urétrica. Aquí está el resectoscopio. Fíjense, este aparato es para operar cirugía de próstata. La gente se deja engañar, dice, ¿es con láser o láser? Existe la cirugía con láser, pero el láser, la cirugía con láser vale como $12,000. Ese es el costo por utilizar el láser de la próstata. En cambio, el resectoscopio, fíjense, este aparato, esto es como una latita, si quieren, si me permiten, donde esto entra y sale, entra, y al introducir, aquí sale una cuchillita, que yo entro y piso el resectoscopio, piso y eléctricamente corto un pedazo de próstata y voy sacando en pedacitos, voy sacando toda la próstata y prácticamente después con el mismo aparato tenemos otro aparato que se llama Red Bull. Nosotros, como conoce usted el Red Bull que toman, ¿no es cierto? Más o menos así, tiene ese nombre parecido, pero es como una ruedita metálica que nosotros pisamos y vamos quemando para utilizar toda la superficie ya de la cápsula prostática una vez resecada la próstata por dentro. Entonces, este es el famoso resectoscopio y la gente confunde, va a ser con láser la cirugía, doctor, sí señor, pero es con él, no es con láser. El láser es otra cosa, ¿no? El láser de Olmio es otra cosa. El ureteroscopio, ya con este aparato, fíjense que es parecido a un cistoscopio, pero es delgado. ¿Ya? Con esto prácticamente, a través de, esta es la óptica que nos permite ver por dónde estamos yendo, y por acá nosotros introducimos una serie de catéteres, ¿no? Para llegar al, también se los voy a mostrar. Todo lo van a ver ustedes en video a medida que vayamos haciendo las prácticas. Yo les voy a pasar videos para que ustedes vayan viendo. Entonces, con este aparato, cuando hay un cálculo, por ejemplo, digamos en el ureter, primeramente a través de este aparato introduzco en la uretra, tanto el hombre como la mujer, llego a vejiga, me entro al meato ureteral, introduzco una guía, primero una guía, y con esa guía me voy y les voy a mostrar cómo es la punta de la guía. También lo van a ver y lo van a tocar, lo van a palpar. Por eso llego hasta el riñón y a través saco y otra vez vuelvo a entrar y meto otra guía más. Son 2 guías y entre medio con ese ureter se dilata. Yo me entro con esto y aquí en la punta está la punta del láser. Llego hasta donde está la piedra y piso y van a ver ustedes cómo la luz del láser lo pulveriza al campo. Lo que hace, saco los 2 catéteres, saco esto, dejo un doble gota, también se los voy a mostrar. Se acabó la cirugía y al día siguiente, hola Tamarita, entonces, una vez pulverizado el cálculo, terminó la cirugía, pasa la anestesia, se deja un cálculo y se va a su casa. Así, antes, yo a esta señorita tenía que hacerle un tajo, entrar al ureter, sacar la piedra y más o menos quedarle unos 4 días hospitalizada,
los puntos que retiraba los 7 días y esta señorita quedaba utilizada de ir a su trabajo por lo menos 15 días. Entonces, hoy en día ya no existe más eso. Ella, como es profesional, trabaja, entonces al día siguiente ella tranquilamente está trabajando. Es así de maravilloso el ASTE. Ya. Y este ureteroscopio flexible, fíjense, aquí la punta, esto tiene la misma función que el rígido. El rígido utilizamos para toda patología que esté en el ureter. Y este flexible, con esto yo me entro hasta el riñón, me entro hasta la pelvis, me entro hasta el cáliz. ¿Por qué? Porque esta punta se dobla. Puedo doblarla para acá, puedo doblarla para acá, para el otro lado. Entonces yo hago lo que me da la gana y entro donde me da la gana dentro del riñón. Porque lo estoy mirando, lo estoy observando y ustedes miran, ¿y cómo lo miran? Porque entra a través de esto, entra un suero fisiológico a baja presión y tiene una óptica en la punta donde yo estoy viendo para aquí un aparatango de televisión viendo todo por dentro. Entonces es una maravilla prácticamente hoy día lo que existe en la endoscopía urológica. Todas estas son cirugías endoscópicas urológicas que antes no existían, hoy en día sí, ya están en boga. Entonces, hoy en día, esto en mis tiempos que yo hacía la especialidad no existía. Entonces nosotros hacíamos toda cirugía abierta. En el San Juan de Dios todo era abierto. Por eso uno tenía tanta habilidad en cirugías abiertas que cuando llevo esto, hoy día yo, como ya me ven, los años pasan, yo ya estoy de bajada. Prontito me voy a caer. Y todos estos materiales que ustedes ven creen que el aprendizaje rápido. No es así. Toda cirugía, sea abierta o sea endoscópica, tiene una curva de aprendizaje. Quiere decir, comenzamos de a poquito haciendo cosas sencillas y vamos aumentando haciendo cosas más complejas hasta que dominamos la técnica. Entonces, prácticamente cuando uno domina la técnica, comienza a hacer cirugías más complejas, utilizar cálculos mucho más grandes, cálculos que están en los cálices, en fin, ya eso lógicamente uno va desarrollando una técnica de aprendizaje como es la cirugía abierta. Yo, un urologo, no he visto, no lo voy a decir, no he visto operar un riñón, no señor. Primeramente operar un hidrocel, hacer una circuncisión, un varicocele, luego va a ir a la próstata, cuando haga la próstata también va a ir a la cirugía ureteral y después vamos a llegar a los riñones, después llegamos a los tumores, llegamos al cáncer, luego a la cirugía endoscópica y después vamos a hacer las plásticas. Todo es un proceso largo que no es de la noche a la mañana. Por eso es que hoy en día yo sigo activo. ¿Por qué? Porque cuando los jóvenes cometen alguna iatrogenia o tienen algún accidente, por ejemplo, para hacer los reimplantes ureterales, muchos no saben hacer. Yo hice 10 años y 8 meses reimplante con trasplante. He operado, presentado los trabajos de fístulas vésico-vaginales, tumores de riñón. Todo ese entrenamiento lo hice gracias al Hospital San Juan de Dios, que llega absolutamente todo. Y, lógicamente, pero en este tipo de cirugías yo ya casi ya no entro. ¿Por qué? Porque los años pasan. Lo mismo que me pasa le va a pasar a ustedes. Entonces, cuando ustedes tengan su momento de entrenamiento, aprovechen. Bien. Los equipos para destruir los cálculos vesicales. Fíjense, esto es un lipotritor que funciona, es común. Han visto ustedes en las carreteras el taladro que utilizan, ¿no es cierto?, para abrirlo, el cemento. Lo mismo. Ustedes pisan esto está conectado a este aparatito, esto se mete dentro de la vejiga y tocan al cálculo y el cálculo revienta. Esto es diferente al láser. Esto ya está de a poquito entrando, yo casi no lo utilizo, a no ser que el paciente, tenemos este aparato en el Hospital San Juan de Dios, pero procuro no utilizarlo. ¿Por qué? Porque cuando tocamos siempre nos hace sangrar, porque golpea la piedra
y al golpear la piedra choca la mucosa y ocasiona sangre. En cambio, el láser es una cirugía limpia. Pero no es el láser. Yo no tengo láser. El láser lo trae una empresa y nosotros pagamos. Bueno, el paciente paga a la empresa por el alquiler del láser. Pero es una maravilla. Nosotros en el hospital decimos, señor, si usted quiere, yo lo opero con esto, o si quiere lo operamos con el láser. Usted habla, él es el dueño de la empresa. ¿Cuánto va a costar? Va a costar más o menos esto. Hablamos a la dirección del hospital que vamos a hacer ese tipo de cirugía para que no piense que nosotros estamos cobrando. Entonces la familia se entiende directamente con la empresa. Sale como 3.000 bolivianos el alquiler del láser. Entonces es una empresa que nos alquila. A mí no me conviene tener mi láser. ¿Por qué? Porque es mucho dinero invertido. ¿Entiendes? Entonces prefiero yo alquilar y listo, lo utilizo cuando realmente lo requiera. El cateterismo uretral. ¿Cuándo se debe colocar una sonda? Cuando hay una retención aguda de orina. Esto anótense. Existe el cateterismo permanente. El cateterismo permanente se da a aquellos pacientes con enfermedades neurológicas, vale decir, los parapléjicos o los pacientes que tienen vejiga neurogénica. Se utilizan en las hematurias intensas el cateterismo, utilizando la sonda de 3 vías, también que se las voy a mostrar. Se puede utilizar la sonda en preoperatorios, en intervenciones quirúrgicas, cuando, por ejemplo, cirugías cardíacas, cirugías cuando yo voy a operar un cáncer de riñón, son cirugías grandes, que son cirugías que toman su tiempo, duran a veces, pueden durar 2 horas, 3 horas, dependiendo. Entonces, nosotros utilizamos la sonda para medir la diuresis, controlar la diuresis en el postoperatorio de los pacientes, ¿no es cierto? Y procederes médicos como la BCG. Les decía que nosotros hacemos instilaciones de BCG cuando yo opero cáncer de vejiga. ¿Para qué es la BCG? ¿Qué es la BCG? ¿Qué es la BCG? Bacilo de Calmet y Higuera. ¿Dónde has visto el bacilo de Calmet y Higuera? Entonces se liofiliza al bacilo de Calmet y Higuera y en ampollita nosotros colocamos, lo diluimos con el cáncer de vejiga, que es altamente efectivo. Cuando hablemos de cáncer nos vamos a estar hablando de él. Luego, en las incontinencias de orina, digamos por una lesión, un problema neurológico, este joven tiene incontinencia urinaria no ataque, entonces utilizamos la sonda vesical, ¿cierto? Y principalmente en traumas vesicales, cuando hay trauma de vejiga, siempre hay que colocar una sonda uretral. ¿Por qué? Para que la vejiga se achique, no se dilate y así la vejiga vacía, la diuresis baja de los riñones, la orina, y a través de la sonda sale hasta afuera, y estando la vejiga achicada durante 7 días, prácticamente la vejiga cicatriza, retiramos la sonda y luego la vejiga al dilatarse ya permite una admisión normal. Por eso son 7 días que permanece una sonda vesical cuando tenemos trauma vesical. ¿Ya? ¿Cuáles son ¿Cuándo no debo colocar nunca una sonda uretral en el proceso uretral? No voy a bregar porque ahí sí que la deshago la uretra. En uretritis aguda, si este mi paciente tiene una gonorrea y tiene ardor urinaria, no le voy a hacer una sonda, no puedo. Ahí dice, a mí no puedo utilizar haciendo una nunca en uretritis, nunca en orquietidinitis y jamás en cistitis aguda coloquen una sonda vesical. Son contraindicaciones, así que anótense. ¿Cuáles son las complicaciones de un cateterismo uretral? Las falsas vías, las orquitis, el testículo se forma así de este tamaño, las uretritis, las fístulas uretrales, la pielonefritis, el shock séptico, la litiasis vesical. Y ustedes me dirán, ¿y por qué, doctor, se forma un cálculo en vejiga por una sonda? Todo cuerpo
extraño en la vía urinaria desarrolla cálculo urinario. ¿Por qué? Porque la orina, ahorita vamos a ver, la orina está compuesta de agua, que es el 96%, o sea, un solvente, y el soluto. El soluto son sustancias orgánicas e inorgánicas, urea, creatinina, tiene calcio, tiene fósforo, tiene tantas sustancias compuestas, ¿no es cierto? Entonces, por decirles, el solvente es nuestra aula y el soluto somos nosotros. Nosotros nadamos en el solvente, que es el agua que tiene la orina. Si hay un cuerpo extraño como una sonda, entonces el soluto va un cálculo o un cristal de ácido úrico de calcio, yo me junto con esta sonda y me voy adhiriendo, voy formando un cálculo. ¿Por qué? Porque todo cuerpo extraño hace que el soluto se adhiera a ese cuerpo extraño y forma cálculo. Tengo tres casos de té de cobre con cálculo grande en vejiga. Y ustedes me dirán, ¿y cómo la té de cobre? Té de cobre mal puesta, que fue migrando, llegó hasta vejiga. Era una jovencita de aquí de Cañeri, que me decía, doctor, cada que tengo relación sexual no aguanto. Jovencita simpática con un viejo, motivo que era, pero y me llamaba la atención el dolor intenso que ella refería. Ya nomás pedí una ecografía, un cálculo, o sea, una T de cobre calcificada en vejiga. Le pusieron T de cobre, si quieren, le puso mi tío, mal puesto. Entonces, esa T de cobre fue migrando hasta que se entró en la vejiga y formó un cálculo. Y ustedes dirán, ¿cómo va migrando? Eso va entrando paulatinamente y no causa ningún daño. El daño que causó fue la producción de cálculo. Se lo voy a mostrar. Bien. ¿Qué cuidado debemos tener con la sonda permanente? Cuando tenemos un paciente que está permanente con la sonda, hay que cambiar la sonda cada 15 días. La quimioterapia por vía oral, siempre den ustedes algún antibiótico. ¿Por qué? Porque la sonda es un cuerpo extraño. Y el cuerpo extraño causa infección urinaria. Hay que utilizar el calibre de la sonda adecuada. Por ejemplo, este joven, no le voy a colocar una sonda número 18 o 20, no. Si él tiene un problema neurológico que utiliza sonda permanente, utilizar una 14 o una 16, que es el número ideal para él. Utilizar una bolsa colectora de orina estéril, no las ordinarias que les voy a mostrar, la calidad de una y de otra. Cambiar de posición el pene, ¿qué quiere decir? Cuando tenemos este tipo de pacientes neurológicos, la sonda se debe poner un día a este lado, el otro día al otro lado. ¿Por qué? Como son pacientes neurológicos, normalmente el meato de la uretra está aquí. He visto que llega y se va, eso si me permite la expresión, se va rajando la uretra, el paciente no siente, y cuando ustedes ven, más o menos la uretra está acá en la parte baja del pene, en la parte ventral. Entonces, jóvenes, hay que tener mucho cuidado con el manejo de la sonda. Por supuesto que esas complicaciones uno lo ve y se da cuenta con qué tipo de llegar. Ustedes ven al paciente, si está limpiecito, si está bien tratado, entonces no tiene problema. Pero si ven y ustedes ven la cuchuquera, ya se dan cuenta con qué clase de gente ustedes tienen que lidiar, y lo mejor para el enfermo, vamos a un hospital, el hospital público a San Juan de Dios, por más que sea hospital pobre, pero va a estar en mejores condiciones que en su casa. Entonces nos llevábamos allá para hacer las cosas y comenzar a concientizar a la gente allá en el hospital y luego recién lo que volvía, ¿no? Para evitar las fístulas uretrales, lavado vesical periódico. ¿Qué quiere decir el lavado vesical? Siempre, como tiene que estar 15 días con la sonda, una vez por semana con medio litro de suero fisiológico, ustedes agarran una jeringa de 60 centímetros cúbicos, aspiran del suero fisiológico, se hace una ventanita, aspiran y por la sonda se introduce 2 jeringadas de 60, son 120 centímetros cúbicos
el suelo fisiológico, introducen en la vejiga y esperan que se vacíe la vejiga. Se vacía completamente, otra vez 2 jeringas de 60 hasta que terminan el medio litro de suero. Con eso ustedes lavan completamente la vejiga y evitan la formación de cálculo en el paciente. Cada semana, una vez a la semana, se tiene que hacer esta operación en paciente con esta zona. Muy bien. No hemos terminado todavía, no piensen que se acabó. Ya. Solamente esto quiero mostrarles a ustedes cómo ha ido evolucionando y ustedes hagan conciencia, jóvenes, que cuando lean la medicina, todo lo que yo les diga hoy en día, todo lo que les hable, tal vez de aquí a unos 10 años, prácticamente ya no sea lo que acabo de decir. ¿Por qué? Porque la medicina, con tanta inteligencia artificial, con tanta modernidad, jóvenes, está cambiando y avanzando a grandes pasos, ¿cierto? Entonces, los conceptos van cambiando y el conocimiento va en aumento. Conclusión: si ustedes no leen, no se actualizan, pónganse la soga al cuello. No pueden quedarse atrasados. El médico siempre tiene que estar en constante. Fíjense, esta es la fosfatasa ácida. ¿Por qué les muestro esto? Porque toda mi vida de estudiante, hasta que llegué a la especialidad a hacer en San Pablo, el año 1984, existía la fosfatasa ácida y nosotros nos valíamos de la fosfatasa ácida para el diagnóstico del cáncer, fosfatasa ácida y la fracción prostática. Sabíamos medir esto y teníamos lo único para el estudio del cáncer de próstata. Solamente se lo estoy mostrando y le estoy nombrando. Aquí está la fracción prostática. Dice, no sirve en la detección del... se eleva en etapas tardías del cáncer cuando ya hay metástasis y es positivo en el 80% de los casos. No sirve para la detección del cáncer. Entonces, nosotros nos valíamos de esto porque era lo único que teníamos. Y hasta que ya yo, cuando volví de Brasil, apareció el PSA, el antígeno prostático específico. La cosa con esto cambió la vida del urólogo y cambió la urología. ¿Por qué? Porque teníamos un estudio mucho más moderno que nos facilitaba y nos permitía hacer una mejor medicina, y no hay cosa mejor que una detección precoz del cáncer de próstata. ¿Por qué? Porque cuando avancemos cáncer de próstata vamos a ver que en la primera y segunda etapa el cáncer se cura. O sea, cuando está la próstata es como una guayaba. Todo lo que está dentro, si el cáncer no ha salido fuera de la cascarita, se cura. Cuando el cáncer sale fuera de la cascarita, se lo puede controlar, pero apuradito se va a la plazuela del cementerio, ¿cierto? Entonces, por eso que el PSA, cuando apareció el antígeno prostático específico, nosotros agradecimos al cielo. ¿Por qué? Porque nos permitió hacer una mejor medicina con nuestros pacientes. Es una glicoproteína que solo se produce en la próstata. Ese era el concepto. Pero se vio también que ya no es solamente, ya no pertenece a la próstata. También las mujeres tienen PSA. Permite detectar precozmente el cáncer, es cierto. ¿Por qué? Porque nosotros nos valemos, el valor del PSA es de 0 a 4 nanogramos por mililitro. Pero también descubrimos de que el PSA, cuando aumenta, decíamos, aumenta cáncer de próstata. 8, cáncer de próstata. 14, cáncer de... Sí, normal de 0 a 4. Pero aprendimos a lidiar y a conocerlo más al antígeno prostático específico y vimos de que si este señor tiene una prostatitis, su PSA puede llegar a unos 25 o 30 sin ser cáncer.
Si este señor se casa, y cuando se casa, ¿qué hay? Viene la luna de miel. Entra en la luna de miel, yo le hago su PSA, va a llegar a 9, a 8. Pero eso no es porque tenga cáncer de próstata, sino porque la próstata entra en una hiperactividad. Ya ustedes se imaginan qué es lo que pasa en una luna de miel, pues, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno hace un tacto rectal, jamás yo pido para mañana PSA. ¿Por qué? Porque el PSA va a aumentar sin ser cáncer. El tamaño de la próstata, si mi próstata es grandanga, el PSA va a estar mayor a 4 sin ser cáncer. ¿Me entienden? Entonces, el PSA no es sinónimo para ustedes. El aumento del PSA no solamente aumenta por cáncer, aumenta por otras patologías. Por ejemplo, mi amigo tiene una epididimitis. Hemos dicho ayer que el epidídimo está juntamente al testículo. ¿Y por qué va a tener un PSA alto? Una epididimitis. Aumenta el PSA. Y no me dirás que tenés cáncer de próstata. Joven, pero con un PSA y si te pido va a estar alto. ¿Por qué? Porque en urología, mis queridos jóvenes, todos son conductos, todos son cañerías. Y la epididimitis es un proceso inflamatorio secundario a una bacteria. Resulta que mi amigo se fue a andar un viernes por la noche por allá y hizo sus aventuras y apareció con una secreción uretral. Y agarró, se enfermó y eso le llegó y le contaminó, llegó a la uretra, entró y le llegó hasta el epidídimo. ¿Y puede contaminar? Claro que sí. Y con un PSA alto entonces, pero tiene un proceso infeccioso de por medio. O no siempre, ya no hagamos que tenga una infección uretral secundaria, una enfermedad sexual, sino que tenga una infección urinaria severa. ¿Puede aumentar el PSA? Puede, pues claro que sí. Entonces, ahora una epididimitis, no siempre, jóvenes, viene por una enfermedad de la uretra. Puede ser que tenga un diente chío o tenga alguna infección, no es más que haga fuerza y por vía linfática cualquier bacteria puede llegar al testículo. Y el testículo se le pone así hinchado, ¿por qué? Edematizado y grave y doloroso. ¿Por qué? Porque contrajo una infección. Y el PSA es alto. ¿Por qué se va a elevar? Porque hemos visto ayer el epidídimo. Sigue el deferente. El deferente llega a la vesícula seminal. La vesícula seminal con el conducto eyaculador llega a la próstata. Y la próstata, como todo ese conducto está en contacto, se inflama y aumenta el PSA sin ser cáncer. Entonces, el nuevo concepto para ustedes, mis queridos jóvenes, es que el PSA nos ayuda a detectar patología prostática, procesos inflamatorios y entre ellos también el cáncer, por supuesto que sí. Pero el aumento del PSA no es sinónimo de cáncer. No quiere decir que todo PSA que aumenta es cáncer. No. Entonces hay que saber valorar y hay que saber hablar, investigar, indagar qué es lo que está pasando y por qué ese PSA aumentó. Y les voy a dar un adelantito. Cuando yo tengo un paciente, no es fácil decir, digamos, ya no lo enfermamos mejor, vamos a enfermarlo a la casa. Entonces, tiene este señor que tiene 52 o tiene 60 años y veo con un PSA de 20, únicamente. 20 y es llamativo. La edad, pero yo no le voy a decir usted tiene cáncer, no le hago un tacto, primero quiero que sea su cultivo de orina, no hay nada. Al tacto toco y es esto, pero al tocar esto por la región tenar, yo no toco un nódulo canceroso, no estoy tocando, pero
cuando avancemos cáncer de próstata, vamos a ver que la mayoría, el altísimo porcentaje del cáncer está en la periferia de la próstata. Entonces, cuando introduzco mi dedo en el recto, toco la periferia, todo esto, pero no toco esto de adelante. Entonces, ¿qué hago? Antes de decirle, ¿sabes qué? Parece que tenés cáncer, mi hermano. No. Hago un tratamiento con antibióticos. El antibiótico no cura el cáncer. Le digo, por si acaso, ¿sabes qué? Te voy a hacer un tratamiento. Vamos a quitar todas las causas posibles de origen inflamatorio que posiblemente estén aumentando tu PSA. Le hago un tratamiento que dura más o menos unos 20 o 22 días. Con este antibiótico, terminado esto, vamos a repetir el PSA en dos partes, en dos laboratorios. ¿Por qué? Porque hasta eso comprobé que algunos laboratorios se pueden equivocar. Y yo estoy pensando, ¿será cáncer o no será? Yo tengo que asegurarme antes de hablar. Entonces, termino el tratamiento. Si su PSA que tenía en 14 o 20 bajó a 8 o 7, bendito sea Dios, no fue cáncer. He utilizado antibiótico, bajó, quiere decir que esto se debía a un proceso inflamatorio que andaba por ahí, que no se estaba detectando, ni yo detecté exactamente de dónde está viniendo el proceso inflamatorio. ¿Por qué? Porque a los 50 años, 60, siguen en actividad sexual estos viejos, y ojalá que tengan solamente con la señora, pero también tendrán sus aventuras, no lo sé, ¿no? De todas maneras, hacemos todo ese tipo de tratamiento, y si baja, no es cáncer. Y hay unos contentos, no es, aumentó el PSA, pero está dentro de lo que hemos avanzado. No todo PSA que aumenta es sinónimo de cáncer. Ya. Este dato que les voy a dar, esto es solamente para mí y también para ustedes, para que sepan, es importante saber que 1 gramo de adenoma prostático produce 0,3 nanogramos de antígeno prostático. Fíjense, mientras que 1 gramo de cáncer, ya cuando el paciente está con cáncer de próstata, produce 3 nanogramos, aquí es 0,3, aquí es 3, es diferente. Entonces, ¿para qué me sirve a mí eso? A los que les guste neurología, ojalá a algunos les guste de ustedes, no es lo mismo 0,3 que 3, 0,3 décimo, y aquí estamos hablando de 3 entero, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros vemos que el PSA camina, va aumentando el PSA a una velocidad normal pero constante, a ese PSA, ya lo está hablando de la especialidad, ese hay que tenerle miedo, porque hay alta probabilidad de que ese paciente esté caminando un cáncer, gracias a este dato que tenemos nosotros, a este, ¿no? Pero si este PSA va a aumentar, estaba en 2, se subió a 5, bajó nuevamente a 3 y va subiendo y bajando, entonces ese no hay que tenerle miedo como aquel PSA que va aumentando progresivamente, pero a un ritmo constante. Ya. Aquí, ¿qué es la fracción beta de la gonadotrofina coriónica? La fracción beta de la gonadotrofina coriónica nosotros lo utilizamos como un marcador tumoral. Gonadotrofina y también la gonadotrofina nosotros utilizamos ¿cuándo? Para el tratamiento del citoquín. ¿Entienden? Entonces, si ustedes ven, es producida por el trofoblasta y otros tejidos, el amor datidiforme, y apréndanse este nombrecito, por favor. Apréndanse y fíjense en la mente el coriocarcinoma. Y van a ver, yo siempre lo llamo el más maldito. Y ustedes van a decir, ¿por qué emplea esa palabra el doctor a un tumor? Para que ustedes lo tengan bien identificado, que es el más maldito de los tumores testiculares, porque todito los cánceres de testículo envían su metástasis por vía linfática, todito, excepto este envía por vía hematógena, por lo tanto sus metástasis son tempranas. Por eso yo lo llamo el maldito. ¿Por qué?
porque cuando lo detectamos ya hizo su coche, ya dio metástasis. Entonces a este hay que tenerle miedo. Por eso cuando ustedes digan cuál es el tumor que enviar, acuérdense del maldito. ¿Cuál es el maldito? El polio cáncer. No se olvide. Ya. Luego, entonces, la fracción beta aumenta el tumor testicular no seminomatoso por bien. La alfa-fetoproteína es otro marcador tumoral. Jóvenes, no les exijo más que 3 marcadores tumorales. Existen muchos más marcadores tumorales de testículo. Gonadotropina coriónica, alfa-fetoproteína y deshidrogenasa láctica. Esos 3 nombres, fíjenselos. Caen preguntas, les va a caer. Por eso memoricen. No les voy a estar preguntando dónde se produce, no. Alfa-fetoproteína, gonadotropina coriónica y deshidrogenasa láctica. Nada más. Nada más. Todo esto que encima de deshidrogenasa láctica se encuentra en muchos tejidos del cuerpo, especialmente en el corazón, el hígado, los riñones, el músculo esquelético, las células sanguíneas del cerebro y los pulmones. Son detalles. A mí me interesa que urológicamente ustedes sepan que es un marcador tumoral para un cáncer de testículo. ¿Listo? Ya. El bar en orina. El Mycobacterium tuberculosis es el bacilo ácido alcohol resistente que más interesa identificar. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos hablado de que en la tuberculosis del epidídimo, que cuando el epidídimo se fija a la bolsa escrotal, entonces normalmente el testículo del hombre dentro de la bolsa está bailando, está libre, pero cuando se pega nos induce a pensar en una tuberculosis epididimaria. ¿Y cómo vamos a detectar? Haciendo una compresión en la piel y ese líquido seropurulento, recoger en un frasquito y enviar aquí a la Cruz Roja por una pesquisa de BK. Ahora, esto lógicamente tenemos que pedir nosotros en la orina. Y lógicamente estos estudios también han ido cambiando. Todavía, cuando yo hacía la especialidad en San Pablo, imagínense cómo se procedía. Teníamos que internar a la paciente cuando sospechábamos de una tuberculosis. Le internábamos a la paciente y durante 5 días esa pobre mujer o ese pobre hombre orinaba, se ocupaba de orinar en un frasco 24 horas del día. Esa orina de 24 horas hacíamos una pesquisa de BK. Luego otro día, 5 días seguidos, el paciente tenía que recolectar la orina. Entonces, imagínense la vida de esa pobre gente. Fueron cambiando los conceptos hasta que dijeron, yo estaba estudiando, dijeron, va a ser nomás 12 horas. Yo ya me vine recogiendo la orina de 12 horas, pero de 5 días para la pesquisa de BK en orina. Ya cuando yo llegué acá, ya se cambió con solamente 3 muestras de orina, que se recolecte orina de 12 horas durante 3 días seguidos, suficiente para hacer la pesquisa de BK en orina de cualquier paciente, sea hombre o mujer, que sospechemos de una tuberculosis urinaria. ¿Listo? Ya. Aquí está la interpretación de Urana. Jóvenes, consíganse en cualquier laboratorio, hay una hojita que va de los exámenes de orina. Es bueno que ustedes esto tienen que saber, y en esto yo les voy a machucar, porque les voy a preguntar, por Diosito que pueden. Y en el examen que les tomen les va a caer, con seguridad les va a caer preguntas. ¿Por qué? Porque la orina habla, nos dice, nos charla, nos dice qué es lo que está pasando interiormente con la vía urinaria. Lo que pasa es que hay que saber interpretar. Como cuando nosotros conocemos a una persona, solamente de ver la cara sabemos si está triste,
o alegre, o sabemos qué es lo que le está pasando, ¿no es cierto? Ustedes ven la cara del cortejo y el otro está, ¿qué te pasó, amor? ¿Qué te ocurre? No, ¿qué te pasó? Porque ya lo conocen ustedes y ven que algo raro pasa. Así es la orina nos da una infinidad de datos de lo que pasa en nuestro organismo. ¿Por qué? Porque nuestra sangre, la sangre o la orina son productos de un lavado de plasma. ¿Qué quiere decir? Que el eritrocito, que son 4.500.000 o 5 millones, como ustedes quieran, no vamos a pelear por 500 más o 500 menos. Entonces, ellos van por el torrente sanguíneo y por toda la economía, se cargan en la espalda cualquier cuchuquera que encuentra y va la nefrona, llega al riñón, llega a la nefrona donde se lave de eritrocito. Deja todas, entre comillas, si me permiten, deja esa suciedad que es el producto de excreción que se llama orina. Y si la orina la estamos eliminando, quiere decir que es algo tóxico que no tiene que estar en nuestro organismo. Pero esa orina tiene muchos componentes. Fíjense, es un ultrafiltrado del plasma a través de la cual el riñón excreta desechos tóxicos generados por el metabolismo celular. Fíjense, aquí tenemos el 96% es agua en la orina y hay sustancias inorgánicas y sustancias orgánicas. Orgánicas, 1, 2, 3, 4, son 4, nada más. Urea, creatinina, ácido y cuerpo cetónico. No les voy a preguntar estos detalles, no me interesa que lo sepan. Inorgánicos, sodio, potasio, ácido sulfúrico, fósforo, amonio, magnesio, calcio, hierro y otros. Y es importante acá que ustedes sepan que normalmente, les decía ya en la anterior clase, que para que haya una diuresis de 1.500 centímetros cúbicos se tienen que lavar 200 litros de sangre en las 24 horas en ambos riñones. Es 1,5 litros de orina que eliminamos normalmente. Si eso baja, por decir, eliminamos 400 centímetros cúbicos en las 24 horas, menos de 1,5 litros, ya se llama oliguria. Y si eliminamos 100 centímetros o menos de 100 centímetros cúbicos de orina, y entramos en lo que se llama anuria, ya que es un cuadro mucho más grave, ¿cierto? Entonces, estos datos ustedes tenganlo. En el ureanálisis, ¿qué tenemos que dar? Obtener información sobre el estado funcional del riñón. Detecta la existencia de las patologías que puedan aquejar a la vía urinaria y nos evidencia la existencia de problemas metabólicos de índole general, porque puede que disminuyan o aumenten los metabolismos. ¿Cuál es la estructura del ureanálisis? Existen consideraciones generales, examen químico y el examen microscópico. ¿Qué vamos a ver en las condiciones generales? El aspecto, el color, el olor, la densidad relativa y el pH. Apréndanselo, les estoy aconsejando. En el examen químico vamos a ver las proteínas, la glucosa, la acetona, la bilirrubina, el urobilinol y los nitritos. Y en el examen microscópico ya vamos a ver los cilindros, los cristales, los eritrocitos y los leucocitos. Así por partecitas, apréndenselo. Porque les vuelvo a reiterar, les voy a machucar con él, les voy a exigir, les voy a preguntar. Cae en el examen, en la práctica también les voy a molestar con él. Así que mejor se lo aprenden. ¿Qué vamos a ver en el examen de la orina? Dijimos que el aspecto, cuando orinamos, es claro y limpio, pero puede enturbiarse la orina. ¿Cuándo se va a enturbiar? Por una precipitación de cristales. ¿Y cuándo? Cuando hay presencia de proteínas, leucocitos, bacterias, uso libre. Por ejemplo, para que ustedes vean, esta noche, como travesura, ¿no? Orinen en un vaso o un vasito de cristal. Orinen.
y déjenlo en su ventana. Hoy van a ver que para mañana por arriba va a estar lo más liviano que es el agua y el sedimento se va a ir para abajo. Dependiendo de lo que ustedes coman, o sea, su alimentación, va a haber más o menor hachi. En Campa hay hachi, ¿no es cierto? ¿Saben lo que es hachi o no saben lo que es hachi? No saben lo que es hachi. Es el sedimento. Dice, ¿no ve? Cuando uno va a tomar chicha, señora, dame un vasito de chicha, pero no, que no esté muy hachizuda. Son terminologías bonitas aquí en el Oriente que nunca debe perderse. Eso no tienen que perderlo. Yo no soy de acá, yo vengo de otro lado, pero me gusta y la empleo. La terminología es muy bonita. Ya, entonces, el color es un amarillo claro, ¿no es cierto? Si es naranja, puede ser por pigmentos biliares. ¿Cuándo la orina puede presentar pigmentos biliares en aumento? ¿Cuándo? Tratamiento. En la alimentación ya normalmente existe poca cantidad, pero cuando nos teñimos de los ojos, ¿cierto? Acuérdense, digan, hepatitis, cuando hay, por ejemplo, problema obstructivo en el bacinete bajo un cálculo, son 3 síntomas, ¿no ves? La ictericia, acolia y coluria. ¿La ictericia qué es? Las mucosas, los ojos, la piel se tiñe, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la bilis no se está eliminando. La bilis tiene que ir por el Wirsung, salir a la segunda porción y ahí desemboca, ¿no es cierto?, la vía biliar. ¿No es verdad? ¿Y por qué qué es la acolia? Ausencia. Claro, entonces la S fecal sale blanca, pálida. ¿Gracias a qué? ¿Qué es el pigmento que le está faltando? Bilirrubina. La estercobilina, que tiene algo de bilis, por eso estercobilina. Y de la orina, ¿qué se llama la orina? Cuando la orina tiene harto pigmento biliar. ¿Por qué les pregunto? ¿Por qué les estoy molestando con esto? Porque hay un terrible error que ustedes van a encontrar cuando vayan a su práctica hospitalaria. Dice, doctor, la orina está colúrica. La coluria es presencia de pigmentos biliares en la orina. Pero es esa coluria, pues una orina parda, ¿cierto? Entonces, yo puedo tener mi orina cambiar de color si estoy deshidratado. Santa Cruz, si ustedes van a ver, un día cuando ustedes toman harto líquido, la orina está clarina. Pero en la tarde, luego que han caminado harto, han andado y no han tomado líquido, la orina tiene otro color, ¿cierto? Entonces, eso es cambiante. Pero no es coluria. Se dice, doctor, la orina tiene mayor sedimento. Y no pongan coluria porque lo van a tratar. Es el error terrible que todo el mundo tiene. La coluria, la orina está coluria. O sea, al decir colúrica, usted me está diciendo que es un problema obstructivo biliar. Alguna masa tumoral está comprimiendo la vía biliar. Tenemos algún cáncer de cabeza de páncreas que comprima la vía ya y lo comienzan a molestar. Entonces, la orina tiene mayor sedimento o está en cambio de color. Nada. No hablen lo que no deben hablar. Ya. Amarillo naranja por pigmento biliar, rojiza hemoporfirina, color té por el urobilinógeno, sales de hierro, cava por pigmentos biliares, verde o azul por infección por pseudomonas y negra que es la alcaptonuria. Por estas patologías la orina cambia de color, para que vean cómo la orina nos habla por su color, nos muestra, nos está indicando. El olor es sui generis en la orina, normalmente tiene un olor amoníacal,
ustedes van a ver, van a sentir el amoníaco de la orina. Algunos niños que son descuidados o algún viejito que se orina y la familia no le atiende, ustedes se acercan, miércoles que huele a orina, ¿cierto? El amoníaco que huele. Y los niños y los viejitos que se orinan en los pantalones, no tienen buen aseo, huelen. ¿Gracias a qué? A él. Esto es lo que es olor penetrante. Luego puede presentar un olor a alcohol en una intoxicación por etanol, dulce durante la cetonuria, cuando hay un ayuno prolongado, y el olor fecaloide en una fístula vésico-intestinal. ¿Qué es una fístula? Una comunicación ¿Comunicación de qué? de dos cavidades. En este caso sería del colon y la Ya. orina. Dos cavidades o de una cavidad con el exterior. Ya. ¿Qué pasa con la fístula en la vía urinaria? Nos vamos a dedicar a la vía urinaria. El diagnóstico patognomónico de una fístula vésico-vaginal se llama neumaturia. La neumaturia, ¿qué quiere decir neumaturia? ¿De dónde viene? De aire, ¿no es cierto? Neumaturia. ¿Qué dice el paciente? Diga, doctor, que estaba orinando y sonó y me peí, doctor, orinando. Nunca me había pasado, doctor. Yo agarro, a ver, señora o señor, ¿usted estaba orinando? Sí. Estaba orinando, ¿y cómo? A ver, represénteme. Estaba orinando, me levanté a orinar, cosa que nunca me pasó. Estaba orinando y me peí orinando. Sonó. Ahí yo ya paro la oreja. ¿Por qué? Porque yo sé y debo saber que la fístula vésico-intestinal, si es intestinal o es, hemos dicho que no vamos a tomar agua ni Coca-Cola ni ya. Por esta vez, por ser damita, pasa. Fuera hombre, hay que ser más delicado que los padres. Hombre, afuera, ya. No lo hagan ahora, ¿ya? Entonces también me consejo que con cuidado que hablar la secta. Entonces, debo pensar en cáncer de colon, divertículo o enfermedad de Crohn. Y esas tres patologías de por sí nomás ya son preocupantes. Y yo tengo que hacer ya mi diagnóstico. Le haré una cistoscopía y en la cistoscopía, ¿qué voy a encontrar? Un edema y la cámara de aire aumentada. En el examen de orina, ¿qué voy a encontrar? Restos alimenticios. Y si ustedes les pregunto, ¿por qué la neumaturia? ¿Por qué ese hombre, discúlpeme la palabra y discúlpeme las damas con la crudeza que les hable, ¿por qué va a decir se pea al orinar? ¿Por qué? Porque el colon tiene gases. Exactamente. No va a decir que nadie se lanzó un gas alguna vez en la vida. Nunca, no, yo jamás, nunca. Mentira, pues, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? El peristaltismo que existe en el intestino hace que aumente, vaya aumentando el bolo fecal hasta que lo lleva a la sacigma, al recto y bueno, y hasta afuera, ¿no es cierto? Gracias al peristaltismo. Entonces, gracias a ese peristaltismo, el aire penetra a través de esa fístula a la vejiga y aumenta. Normalmente en ustedes existe una pequeña cámara de aire en la vejiga, normalmente, poquín. Todos tenemos. Pero cuando aumenta en demasía, aparece lo que se llama la neumaturia gracias al peristaltismo intestinal. Esa es la causa. Por eso es lindo, jóvenes, la medicina, cuando uno pregunta y encuentra el porqué de la sintomatología, el porqué de las molestias de una u otra patología. Ahí está lo que les digo. Lean fisiopatología, pero de libro, no de textil. Ya. El pH. ¿Cuándo va a cambiar el pH del órgano?
El pH de la orina es fluctuante, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque lo que comemos nos hace que cambie el pH, igual que nuestra sangre. ¿Cuánto es el pH normal de la sangre? 7 puntos. Ya, es el pH normal. Entonces, lo que comamos en la vía urinaria o nos va a alcalinizar o nos va a acidificar. Y de esa alcalinidad o de esa acidificación nos va a acarrear situaciones complejas. Formación de cálculos urinarios de ácido úrico cuando la orina es hiperácida. O cálculos de estruvita cuando la orina se alcaliniza y hay una sobreinfección urinaria con pseudomonas, etc. Eso vamos a ver cuando hablemos de litiasis. Entonces, el pH debe de mantenerse entre 4, 6 y 8. Modificable con la dieta, vegetales, lácteos. Las carnes y los cítricos disminuyen el pH, lo acidifican. Se dice, es un pequeño datito que les voy a dar, se dice que si nuestro pH baja por debajo de 4, precipitan cálculos de ácido úrico, aún estando nuestro ácido úrico normal. En ustedes, por ejemplo, en esta señorita, ¿qué voy a pensar yo que va a tener hiperuricemia? No se me pasa por la cabeza. ¿Por qué? Porque la máquina está nuevina, son jovencitos. Pero si nombramos aquí la Miss Palta, la Miss Guayaba, y la Miss Guayaba que la señora Gloria lo lleva y le cambia la dieta, y tomate jugo de naranja, que tomate jugo de toronja, que metete a la cama, ¿cómo está? La cama solar y demás tal. Entonces, cambiando el pH de la orina, porque el ácido úrico en sangre, todos tenemos ácido úrico en sangre, pero están en niveles normales. Teniendo el ácido úrico en sangre normal, se acidifica gracias a ese cambio brusco en la dieta de esa señorita y va a precipitar cálculos de ácido úrico. ¿Se dan cuenta? No siempre por aumento en la sangre del ácido úrico, solamente por el cambio del pH. ¿Eso ocurre? Claro que ocurre. El pH alto, cuando tomamos antiácidos, bicarbonato de sodio, tiacidas y en las infecciones del tracto urinario. Aquí, cuando avancemos del tracto urinario, cuando avancemos los cálculos de estruvito, los cálculos coraliformes, vamos a ver cómo es importante la alcalinización de la orina y la pseudomona, el proteo, la klebsiella y el providense para que precipiten y se formen cálculos coraliformes. Van a ver qué interesante y cómo se forman ese tipo de cálculos, solamente cambiando el pH. Por eso les digo otra vez, aprendan y lean porque yo les voy a machucar todo el tiempo. La densidad específica va de 1016 a 1022. Es importante porque ofrece información sobre el estado de hidratación y la capacidad de concentración de los riñones. Será baja, densidad baja en diabetes insípida, insuficiencia suprarrenal y insuficiencia renal crónica. Densidad alta en pacientes deshidratados, diabetes mellitus y cuando se utiliza contraste radiológico y en el SIDA. ¿Cuáles son en cuanto a los aspectos químicos de la orina? Normalmente las proteínas tienen que ser negativas en la orina. ¿Puede haber una mínima cantidad? Puede. La microalbuminuria va de 300 a miligramos. Existen tiras reactivas. Hoy en día ya prácticamente en los laboratorios no utilizan esos exámenes complejos, sino solamente a puro tiras van detectando esta patología. La glucosa, ustedes saben cuándo la glucosa se hace o se positiviza en la orina. Cuando está una hiperglicemia de ¿cuánto? 180. Cuando llega a 180 aparece la glucosuria, azúcar en la orina. Por encima de 180, por debajo de 180 no va a haber, ¿no es cierto? Ya. Causas de glucosuria, esto se lo van a aprender: diabetes mellitus, síndrome de Cushing, síndrome de Fanconi y la insuficiencia renal.
Las cetonas, el ácido acetoacético y la acetona, que tiene que ser negativo. La cetonuria en la diabetes mellitus es una descompensación metabólica, y la cetonuria de origen no diabético cuando hay un ayuno prolongado o en la hiperemesis gravídica. El urobilinógeno tiene que ser negativo, menos de 1 miligramo por decilitro. Es un indicador temprano del daño del parénquima hepático y se positiviza. ¿Cuándo se positiviza el urobilinógeno? En enfermedades hepatocelular, anemia hemolítica. ¿Les molesto? ¿Por qué? En la anemia. En la anemia hemolítica. ¿Qué pasa que en la anemia hemolítica? Hay mucha producción, ¿no?, de la bilis conjugada, no conjugada. Así que no, a ver, Camilita. ¿Cuál es el grupo M? ¿Qué es el M? H-E-M. ¿Qué contiene el eritrocito? Hierro. 4 grupos pirónicos con una molécula de hierro. Entonces, el eritrocito se destruye y de ahí viene que se positiviza el urobilinógeno gracias a la destrucción del eritrocito y a la liberación del hierro y los compuestos que son cadenas que unen, ¿no es cierto? Son 4 moléculas de hierro y por eso se llama la hemo por. Bueno, van a leer, eso está en fisiología. Entonces vamos a leer la composición del eritrocito, cómo está compuesto el eritrocito, para que ustedes saquen su conclusión. ¿Por qué entramos en anemia? ¿Qué tiene que ver la anemia? ¿Tiene que ver en relación con el riñón? Claro que sí. ¿En relación directa? Claro que sí. Pero ¿qué función cumple? Otra vez, fisiopatología. Por eso cuando cumplan, pues yo les contaba a mis alumnos del anterior grupo, cuando cumplan, no ves que se regalan un mes de cortejo, tenemos que ir al cine, un mes. Si cumplen 2 meses, tenemos que ir 2 meses. 3 meses, cumplimos 3 meses. Regálense un libro de fisiopatología. Lean fisiopatología. Ahí está la ciencia. Ahí ustedes van a terminar con la cabeza de tanto conocimiento hermoso y en detalle que les va a dar leer un libro, no textil que se vende. Libro. Un librito de fisiopatología. Yo siempre leí fisiopatología de Cristo. Eran 2 tomos que ahora creo que ya no existen. No, de todas maneras, son cosas que uno va aprendiendo y uno se recuerda por qué. Porque uno leyó esos libros. Ya, sigamos, no nos desviamos. La bilirrubina es positiva cuando hay una ictericia obstructiva, daño hepático o un cáncer hepático que obstruye las vías biliares. Los nitritos son negativos, se producen cuando las bacterias reducen los nitratos urinarios a nitritos. Las enterobacterias, enzima nitrito reductasa, las bacterias no reductoras, los enterococos, la pseudomonas, el acidenobacter y la cándida. Todos estos bichitos los vamos a ver. En las diferentes patologías que vayamos estudiando, los vamos a ver. Al enterococo principalmente, cuando hablemos de prostatitis. Ustedes verán que tiene que ver el enterococo, ya hablaremos en detalle. La estearasa leucocitaria tiene que ser negativa. Detecta el leucocito lisado su intacto y junto con la prueba de nitrito y el examen microscópico, o sea, la bacteriuria, aumenta la sensibilidad y la especificidad para las infecciones de las vías urinarias. O sea, hoy en día, cuando van a hacer el examen de orina, muchos laboratorios ya manejan sus cintas, tienen unas cintas especiales que solo con introducir a la orina ya está el resultado. Antes tenían que colocar
microscopio, hacer centrifugar la orina, en fin, era un poquito más complejo. Pero hoy en día todo esto se va facilitando, ¿cierto? Y el sedimento urinario, que es importante, ¿por qué? Por los cilindros. Cuando nosotros ya vemos cilindros en la orina, ya paramos la oreja. ¿Por qué? Porque ya estamos pensando en algo más complejo. No es lo mismo que aparezca una infección urinaria, una bacteria, en fin, que aparezca un cilindro. Son estructuras longitudinales formadas en los túbulos renales debido a la precipitación de la mucoproteína de Tan-Horfman. ¿Qué es la mucoproteína de Tan-Horfman? En este momento, todingas ustedes y ustedes jóvenes tienen proteínas de Tan-Horfman, que es un mecanismo de defensa, es como una, si me permiten la expresión, como una especie de moco que cuando la bacteria entra o quiere entrar en su vía urinaria, esa proteína la agarra, la engulle y la destruye. ¿Me entienden? Entonces, cuando se presentan los cilindros, ya estamos hablando nosotros de un daño ya a nivel parenquimatoso, cuando ya se va dañando la estructura mismo de la unidad funcional del riñón, que es la neurona. Ya cuando hay cilindruria, quiere decir, ya está pasando esto, ya estamos entrando en alguna patología seria. Los cristales son elementos que se forman debido a la precipitación de diferentes componentes urinarios como consecuencia de su aumento en la orina. Alcalino y ácido. Ya. Les voy a dar un ejemplo. Cuando yo voy con mi nieto, y ustedes deben ser igualitos, mi nieto universitario de 20 años que estudia aquí en la Gabriela, vamos a comer pollo. Agarren esa mayonesa. Miércoles que se le acabe todingo y lo mezclan con la papa frita y todingo se lo comen. ¿Qué ocurre? Yo lo miro, bueno, como la máquina está no, ¿yo qué voy a comer eso? Yo soy viejo, ya me cuesta a mí digerir, yo ya no voy a poder dormir, en fin. Pero los muchachos y ustedes jóvenes no. Pero ¿qué ocurre? Si ustedes se dan cuenta, ¿qué contiene la mayonesa? ¿De dónde viene? De huevo. ¿No es cierto? Entonces ustedes están ingiriendo harto, ¿qué tiene? Calcio. Después, si comen harto calcio, comen, todo llega al estómago. Por la hiperacidez del estómago se va transformando, se va diluyendo, y en el intestino delgado comienza la absorción, ¿no es verdad? Gracias a qué? A las vellosidades coriales que existen en el intestino, ¿no es cierto? Comienzan a aspirar y todo eso entra ¿hacia dónde? A la sangre, ¿cierto? Y si entra a la sangre, ¿dónde tiene que ir? Al riñón, pues donde se va a lavar. Entonces va a llegar ese eritrocito, se va a cargar 1, 2, 3, 4, 5, 6 moléculas, 6 grupos de carga en su espalda de calcio en la espalda, y tiene que ir ese eritrocito al riñón y se lava. Producto de toda esa comida que ustedes han ingerido, o habrá alcalinidad o habrá acidez. Lo contrario, churrasco, chorizo, negra, chinchulines, riñones, carne y le plata, cerveza. Entonces están ingiriendo tanta purina. Esa purina va a acidificar la orina y va a ocurrir lo mismo en el intestino. Todo eso se va a absorber a la sangre y va a ir al riñón y va a eliminar cualquier cantidad de cristales de ácido úrico. Yo ácido úrico, normalmente la vida de ustedes no es así.
No creo que toditos los días coman churrasco, pero cuando comen ocurre eso. Entonces yo ácido úrico, que estoy tranquilamente eliminándome, de pronto me veo lleningo de ácido úrico, yo ácido úrico me uno acá, me junto acá y formamos un cristal y podemos formar un cálculo de ácido úrico, porque está aumentando la eliminación por el riñón. Por eso es que cuando ustedes van a escuchar a alcohólicos renal, lo primero que dice el urólogo, tome agua. Porque al tomar agua, ¿qué voy a hacer? Voy a aumentar la diuresis. Y al aumentar la diuresis no voy a dejar que este ácido úrico con este ácido úrico se junten. Si no, se saludan, se tocan y salen nomás por la orina, pues. Rapidísimo. ¿Me entienden? Es cuestión nomás un poquín. Cuando hablemos de litiasis, vamos a entrar en detalle y cómo tenemos que hacer para luchar contra la formación de este tipo de cálculo. ¿Ya? Y el sedimento, tenemos cristales de mayor importancia, la leucina en las hepatopatías graves, con un color jarabe de arce, la tiroxina en la tirosinosis, que también se presenta en hepatopatías graves, el colesterol. ¿Qué es la quiluria? Presencia de linfa en la orina, esa es quiluria. Procesos nefríticos y nefróticos. Estamos hablando ya de un daño del parénquima renal, ¿no es cierto? La bilirrubina, la hiperbilirubinemia severa. Tenemos también los cristales de oxalato cuando hay intoxicación del etilenglicol. El etilenglicol era, a Dios gracias, hoy en día ya no se utiliza, es un anestésico que cuando se utilizaba ese anestésico había una serie de problemas de cálculos urinarios gracias a este anestésico, al uso de este anestésico. Se descubrió la complicación que ocasionaba esto y se dejó, a Dios gracias, de utilizar. Y las células, todas las células proceden del tracto urinario. Ahora, existen diferentes tipos de células. Hay células tubulares de transición y las pavimentosas. Las tubulares o renales vienen del túbulo proximal o distal del riñón. Las de transición del epitelio del tracto urinario desde la pelvis renal hasta la porción superior de la uretra. Y las pavimentosas o escamosas que vienen de la porción de la uretra y de la vagina. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Para qué nosotros nos sirve todo esto? Cuando yo encuentro una paciente, esta señorita, tiene un probleminga, que está bajando de peso, esta señorita es fumatérica, fuma, o vive en el campo, casada con un menona y viene por allá, entonces, o tiene una le digo, ¿en qué trabaja usted? Mi papá tiene una imprenta, o manejamos pintura. Entonces, uno charlando con el paciente busca la causa, ¿no es cierto? Y esta señorita está media sapinga, pero no está normal. Entonces, desde el punto de vista urinario, si yo encuentro un examen de sangre con disminución de eritrocitos, no es una anemia severa, una leve disminución de la hemoglobina, algo hay. Entonces, ¿para qué me sirve todo esto? Existe lo que se llama la citología urinaria, donde la orina se recibe, se centrifuga la orina y el citólogo urinario es un patólogo, no es cualquier laboratorio. El citólogo hace una pesquisa y busca células neoplásicas en el sedimento urinario, en estas tubulares de transición y pavimentosas, busca algo malo. Y cuando encuentran, lógicamente, ahí nosotros los urólogos nos valemos de este estudio para decir a nuestro paciente, gracias a una citología urinaria, tu problema no está viniendo de la vía urinaria, posiblemente sea otra causa, pero no está viniendo de ahí. Me da cierta autoridad como para que yo diga que el problema no viene de ahí. ¿Me dejo entender?
Entonces es muy importante y la citología no es para cualquiera la citología urinaria. ¿Por qué? Porque ya, vamos a entrar un poquito, le voy a adelantar. Si viene alguna célula cancerosa publicada, yo tengo que ver de dónde está y tengo que localizarlo. Ahí me valgo la cistoscopía y existe una sustancia que hoy en día, Dios gracias, me permite teñir la orina por dentro de la vejiga para que yo detecte dónde es el lugar donde debo biopsiar, donde se está queriendo originar el cáncer. Miren lo bonito y lo lindo que es saber todas estas cosas. Y si no viene de ahí, me tendré que entrar a la vía excretora y les voy a mostrar cómo se desarrolla un tumor, un cáncer de vía excretora, que es muy diferente al tumor del parénquima renal. Todo esto se lo voy a mostrar en imágenes y vamos a discutir en las prácticas de urología. Las células procedentes de los leucocitos. Normalmente hoy en día, para que tenga infección urinaria, el hombre debe tener hasta 7, 8 leucocitos en la orina y la mujer hasta 10. En mis tiempos más jóvenes se consideraba hasta 8 en la mujer y en el hombre bajaba un poquito a 6, pero por 10 no nos vamos a pelear, ¿cierto? Pueden ver la piuria estéril. ¿Cuándo hay piuria estéril? En la tuberculosis, en la uretritis, en la balanitis y tumores de vejiga, y cuando existe uso abuso de los corticoides. Ahí se aumenta la piuria estéril. Todo esto, jóvenes, apréndanse. Los eritrocitos. Normalmente, ¿debe haber hematuria o no? No. ¿Por qué? Porque el eritrocito tiene que llegar a la nefrona, dejar su cuchuquera, lavarse y volver otra vez al torrente sanguíneo a seguir recogiendo todo lo que tiene que hacer para eliminarse juntamente con la orina, los productos tóxicos. Pero ¿qué ocurre? Existe una hematuria, y esto apréndanselo bien, existe una hematuria de origen urológico y una hematuria de origen nefrológico. Toda microhematuria de origen urológico, cáncer de vía urinaria, cálculo, el eritrocito no cambia de forma, mis queridos jóvenes. ¿Cuál es la forma normal, fisiológica del eritrocito? Forma nubular o forma de una boina vasca, así aprendí en fisiología, ¿cierto? Boina vasca o bicóncava, ¿verdad? Ya, esa es la forma del eritrocito. Pero si el eritrocito sale por la orina, entonces ese eritrocito está atravesando todo lo que es la unidad funcional del riñón y cambia su forma. Entonces, si ustedes ven al paciente y tiene microhematuria, ustedes tienen que decidir o es nefrológico o es urológico. Entonces se pide dismorfismo eritrocitario en orina o morfología eritrocitaria en orina. Si el eritrocito cambia totalmente de forma, es una patología del parénquima renal al nefrólogo. Hay una nefropatía. Pero si el eritrocito tiene la forma fisiológica normal, es una hematuria de origen urológico. ¿Se dan cuenta? En lo urológico no atraviesa para nada la nefrona, pero en lo nefrológico, en la patología nefrológica, se filtra a través de la nefrona ese eritrocito y cambia su forma cuando sale juntamente con la orina. De esa manera ustedes van a diferenciar o es urológico o es nefrológico. Está clarito, ¿no es cierto? Ya. Aquí está la hematuria, bueno, ya. Las bacterias normalmente tienen que ser negativas. Ya saben ustedes que cuando hay mayor a 100.000 colonias tenemos un cuadro de infección urinaria, ¿no es cierto? La leucocituria bacteriana, cuando se presenta en la clamidia, trachomatis, todas son enfermedades de transmisión sexual, menos la tuberculosis, ¿no es cierto? Y colorado se acaba. Bueno, jóvenes, escúchenme.
el próximo martes, por favor, voy a tratar de comenzar, no sé si les parece a ustedes, si comienzo un poquito antes, vale decir, si a las 7:30. ¿Por qué? Porque el tema